a empezar ya. Y hemos querido titular este webinar como tratamientos de láser seguros en verano, aunque también es tratamientos de láser y de otros dispositivos basados en energía que se pueden emplear en verano. Yo la verdad que soy partidario de en realidad intentar utilizar todas las herramientas tanto en verano como en invierno, pero es cierto que en España, sobre todo en ciertas zonas de España, yo trabajo en Madrid, pues las estaciones están muy marcadas y los pacientes tienen como muy interiorizado que durante el verano hay ciertas cosas que no se pueden hacer por riesgo de complicaciones, mientras que durante el invierno sí. Y esto es algo también incluso cultural que tenemos que tener en cuenta. Y sí que es verdad que hay algunos tratamientos que son más incompatibles con la exposición al sol y con el calor y demás, que esto es lo que queremos sobre todo ver cuáles son esos tratamientos y cuáles sí que serían seguros de utilizar en verano. Pero como os digo, para mi gusto todos serían compatibles con el verano o con época de sol con unos buenos cuidados. Así que vamos a empezar. He dividido la presentación. Primero vamos a ver los efectos de la fotoexposición así a nivel general, muy rápido. Después veremos los riesgos que tiene el emplear fotoexposición, es decir, el fotoexponernos junto con tratamientos con láser. Después veremos cuáles son los tratamientos que yo no recomendaría hacer en una época de mucho sol en verano, cuáles son los que sí que son seguros y las conclusiones. Sabemos, y esto lo sabéis todos, que la luz emitida por el sol, la energía emitida por el sol, abarca distintas partes dentro del espectro electromagnético, ¿vale? La mayor parte de esa energía en realidad nos llega en forma de infrarrojos, ¿vale? Nos llega como ondas de infrarrojos, fijaros, más del 50%, que es lo que nos hace notar el calor. También un alto porcentaje nos llega como luz visible y solo un 5% nos llega como radiación ultravioleta, pero que va a ser la que puede ser más perniciosa para nuestra piel. Fijaros que mucho más frecuente la radiación UVA, ¿vale? La radiación ultravioleta A, que es de una longitud de onda más larga, que la radiación ultravioleta B, porque esta atraviesa menos la capa de ozono y llega con menor intensidad. Y sin embargo, la radiación ultravioleta B es la que va a ser responsable de las quemaduras a pesar de su baja penetración, ¿vale? Y esta baja penetración también es así sobre la piel. En realidad, la que más nos va a interesar desde el punto de vista de los láseres va a ser la radiación ultravioleta A, ¿vale? Que es la radiación ultravioleta que es la que tiene mayor penetración y que va a ser la más responsable tanto del envejecimiento como de las manchas, como ahora veremos, ¿vale? Ahí tenéis en ese esquema lo que produce cada tipo de radiación ultravioleta. La B nos produce las quemaduras, inmunosupresión, cáncer, porque es la que tiene más capacidad de alterar el ADN, y sin embargo la A es la que nos produce el envejecimiento y la que nos va a producir la elastosis solar, que es el envejecimiento producido por el sol. Y sin embargo, cada vez sabemos más que todo esto está relacionado y al final, si bien la radiación ultravioleta A es más responsable de envejecimiento y de manchas, también nos produce un estrés oxidativo que en el largo plazo nos va a llevar a inmunosupresión, a cáncer de piel y a hiperpigmentación. Y lo mismo sucede con la radiación ultravioleta B, que al final también está conectada y por vías metabólicas también nos acaba produciendo, sobre todo aquí sí que por alteración directa del ADN, fotoproductos a nivel del DNA, del ADN nuclear y también alteraciones en el ADN mitocondrial que nos van a generar el cáncer de piel. E incluso la radiación infrarroja, y ya sabemos también que la luz visible cada vez es más responsable también de fotoenvejecimiento. O sea que, en resumen, lo que tenemos que saber es que a nuestros pacientes que se están realizando láseres o algún otro tipo de tratamiento relacionado con los láseres o los dispositivos basados en energía, tenemos que decirles que tienen que realizar una fotoprotección, ¿vale? Una fotoprotección de amplio espectro, porque tenemos que cubrir todas las radiaciones ultravioleta. Vamos a ver. Perfecto. ¿Y cuáles son los riesgos de la fotoexposición junto con los láseres? Pues fijaros, si una persona tiene una fotoexposición, es decir, una exposición al sol de forma muy aguda, de forma muy puntual, cuando se ha realizado un tratamiento con láser, lo más frecuente, que es lo que más nos preocupa en verano, sobre todo, va a ser el tema de la hiperpigmentación postinflamatoria. Esa hiperpigmentación
postinflamatoria es lo que en general tratamos de evitar, ¿vale? En la época ya sabemos que es lo que más tratamos de evitar en la época del verano con los láseres. Otra cosa que a veces no tenemos tanto en cuenta, pero que también puede suceder si un paciente se expone mucho a la radiación ultravioleta de forma aguda y se ha realizado un láser, también podemos tener riesgo de eritema persistente, es decir, un enrojecimiento que va a durar más tiempo. Y también reactivación de infecciones víricas o bacterianas. Por ejemplo, el herpes simple, que a veces aparece con los láseres ablativos, pues si el paciente se expone al sol, pues con más probabilidad nos puede suceder. ¿Qué sucede cuando la exposición a los láseres y al sol es de forma crónica? Es decir, un paciente que se está exponiendo a muchos láseres pero que está tomando el sol de forma crónica. Aquí lo que podemos tener es más alteración en la curación de heridas, por ejemplo, retraso en la curación de úlceras, discromías ya más persistentes como una hipomelanosis gutata que puede aparecer solo por el sol, pero también si nos hemos pasado con láseres más sol. Hiperpigmentaciones también ya más mantenidas en el tiempo, como la reactivación de un melasma, como una discromatosis braquial adquirida, que sería ese tipo de melasma que aparece en los brazos, y la poiquilodermia. Y en cuanto a la hiperpigmentación posinflamatoria, vamos a meternos un poquito más en detalle en esta porque es la más relevante, ¿vale? Es la complicación más relevante y es la que queremos evitar cuando hacemos tratamientos de láser. Sabemos, mucho más frecuente en fototipos altos. Pueden ser tanto epidérmicas como dérmicas. Algunas enfermedades que producen la pigmentación posinflamatoria, pues por ejemplo, el acné o por ejemplo la dermatitis atópica nos puede dejar una hiperpigmentación posinflamatoria principalmente epidérmica, es decir, superficial. Y sin embargo, un líquen simple nos puede dejar una hiperpigmentación posinflamatoria más profunda, dérmica. El color de esa pigmentación nos va a indicar la profundidad, van a ser más grisáceas cuanto más profundas y más marrones cuanto más superficiales. Con luz ultravioleta, luz de Wood, podemos tener referencia de a qué profundidad está ese pigmento, de tal forma que si con luz ultravioleta vemos que se atenúa más, que no cambia, sería más dérmica, y si se hace más llamativa sería una pigmentación más epidérmica. Y normalmente las dérmicas aparecen porque ha habido una rotura en la membrana basal que ha hecho que la melanina caiga, ¿vale? Hay una caída de melanina a nivel de la dermis y esa melanina va a ser fagocitada, ¿vale? Y van a aparecer los melanófagos, que son esos macrófagos que se van a comer la melanina. Y eso es lo que nos dice que ha habido una pigmentación dérmica. Normalmente, por definición, todas las hiperpigmentaciones posinflamatorias dérmicas van a ser mixtas. Aquí os dejo algunas enfermedades o situaciones, alteraciones dermatológicas que pueden generar pigmentación posinflamatoria, y la que nos interesa a nosotros es la producida por los láseres. Cualquier inflamación después de un procedimiento, si es una inflamación muy mantenida, nos puede generar esa pigmentación postinflamatoria. Aquí tenéis algunos ejemplos de lo que sería esa distinción entre ese tono más marrón, más epidérmico, o ese tono más grisáceo, que sería más tipo líquen plano, más dérmico, ¿vale? En general, la pigmentación posinflamatoria por los láseres suele ser bastante más epidérmica que dérmica, ¿vale? Porque normalmente suele ser más superficial. ¿Por qué se produce a nivel histológico? Pues por una inflamación excesiva o un daño muy fuerte en la unión dermoepidérmica, que es donde se encuentran los melanocitos en la capa basal, ¿vale?, de la epidermis, y eso va a hacer que los melanocitos se hiperactiven. Esa inflamación les activa para generar más melanina, o bien hay una caída de esos melanocitos, sobre todo de la melanina, a nivel de la dermis, con la aparición de esos melanófagos que decíamos. Es decir, si la ruptura se produce de tal forma que esa membrana ya se rompe, cae el pigmento a la dermis. Si solo es una inflamación que activa el melanocito, el pigmento se acumula en la epidermis. Y esto es importante saberlo para seleccionar los tratamientos y los parámetros de los tratamientos que vamos a realizar en verano. Una forma muy útil para saber si hay pacientes de fototipo intermedio o fototipo oscuro que podemos tratar en época de sol o no es el tema de mirar la pigmentación de las zonas articulares a nivel de las manos, ¿vale? Sobre todo a nivel de la palma de las líneas de la palma de la mano,
que nos va a marcar muy bien el riesgo de pigmentación postinflamatoria después de un láser. Fijaros, a nivel histológico, lo que estábamos comentando, lo que sería a la izquierda una pigmentación postinflamatoria dérmica, ahí tenéis los melanófagos, veis que hay pigmento en la dermis donde no debería haberlo, y sin embargo a la derecha hay una pigmentación postinflamatoria epidérmica. Y este sería el truco que os digo que ya está publicado en ese artículo que os pongo aquí, que nos sirve para predecir si una persona va a tener riesgo de pigmentación postinflamatoria. Incluso este autor hace una escala del 0 al 3, 0 muy poco riesgo y 3 mucho riesgo de pigmentación postinflamatoria en función de la pigmentación de esas líneas tanto articulares a nivel digital como de las palmas de las manos. Cuando hay mucha pigmentación, mucho riesgo de que al hacer un tratamiento, sobre todo con exposición al sol en verano, riesgo de pigmentación postinflamatoria. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de una paciente con ese riesgo, que además tiene melasma, le han realizado un tratamiento y ha tenido un tratamiento con IPL, con luz pulsada, y ha tenido esa pigmentación postinflamatoria secundaria a ese tratamiento. En líneas generales, en caso de que apareciera, lo más importante de la pigmentación postinflamatoria es prevenirla y tratar el componente inflamatorio que lo está causando. Entonces, siempre muy importante prevención mediante utilizar antiinflamatorios potentes después del tratamiento en este tipo de pacientes. Yo suelo utilizar corticoides tópicos durante una semana si estoy realizando un tratamiento intenso en un paciente de fototipo oscuro, sobre todo en verano. Importantísimo también inhibir la síntesis de melanina, y esto sería hacerlo desde previamente, preparando al paciente con una fórmula de Klingman o sus variantes, y cada vez más con ácido tranexámico, con anchafibrin por vía oral, 500 miligramos diarios. Y si persiste pigmentación, en ese caso ya iríamos a intentar eliminar ese exceso de pigmento. ¿Cómo? Ojo, con cuidado para no generar una pigmentación postinflamatoria por intentar quitar otra pigmentación postinflamatoria. Aquí podemos utilizar un peeling despigmentante como un TCA suave a concentraciones bajas, un láser Q-switch en modo láser toning, láseres no ablativos, etcétera, pero nunca iríamos a hacer un tratamiento agresivo para eliminarla. ¿Cuáles son los tratamientos que yo no recomiendo en general, aunque todo esto con matices en esta época, porque nos pueden generar esa pigmentación postinflamatoria? Pues fijaros, en líneas generales estos 4 que os pongo aquí: láseres ablativos, láser vascular cuando generamos púrpura, es decir, con mucha inflamación, luz pulsada intensa a alta intensidad, es decir, alta potencia, y láser Q-switch con exceso de frosting, es decir, con mucha energía. Estos 4 tipos de tratamientos yo los intento evitar en verano. ¿Por qué? Fijaros, el riesgo de pigmentación postinflamatoria cuando utilizamos láseres ablativos es porque podemos estar llegando a inflamar en exceso esa unión dermoepidérmica, esa capa basal en la cual se encuentran los melanocitos, y generar esa activación del pigmento. Sobre todo, cuanta más densidad empleemos, a mayor profundidad. Si empleamos tiempos de permanencia más prolongados, sabemos que algunos láseres ablativos, como algunos CO2, nos permiten seleccionar el tiempo de permanencia del láser, es decir, no es lo mismo hacer un tratamiento muy ultrapulsado que un tratamiento con un tiempo de permanencia más largo, y también hay más riesgo siempre que empleemos CO2 que cuando empleamos Erbio, que sabemos que es un tipo de láser más frío. ¿Qué pasa con los láseres vasculares? ¿Se pueden emplear en verano? En general, sí. Yo sí que los suelo recomendar en verano, pero con algunas excepciones. Hay que intentar evitar los pulsos muy cortos de alta afluencia, de alta intensidad. Por ejemplo, los que generan un colorante, los que podemos generar con un láser de colorante pulsado, empleando púrpura. ¿Por qué? Porque esa púrpura en realidad lo que está traduciendo es una ruptura vascular, una generación de hemoglobina, de metahemoglobina, que va a ir degradándose a hemosiderina y nos va a acabar generando una pigmentación, ¿vale? Entonces, sobre todo con la exposición solar. Por eso, si hacemos tratamientos vasculares de láser vascular en verano, hay que ser más conservadores, ¿vale? Y lo mismo en miembros inferiores. Recomendable no tratar en verano arañas vasculares en las piernas por riesgo a que se genere esa púrpura que luego nos genere pigmentaciones que son muy difíciles de quitar, ¿vale? Así que cuidado con esto.
la luz pulsada a alta intensidad. Es decir, en el caso que hagamos tratamientos con luz pulsada en verano, tenemos que ser también muy conservadores. Es peor emplear filtros muy cortos. Imaginaos que tenéis una luz pulsada que tiene, por ejemplo, 515, 530, 555, preferible en verano irnos a los filtros más largos, ¿vale? De longitud de onda más larga para tener mayor penetración y menor daño a nivel de la unión dermoepidérmica. Preferible no utilizar a alta potencia y preferible no utilizar a pulsos muy cortos, como decíamos con el láser vascular. Y en el caso de que queramos eliminar lesiones pigmentadas, preferible cuando utilicemos láser Q-switch no hacerlo con longitudes de onda muy cortas, por ejemplo un 532 nanómetros, un KTP, y tampoco hacer muchos pases porque podemos tener problemas. Es decir, no ser muy agresivos con el frosting, con ese escarchado que vemos con el láser Q-switch, ¿vale? ¿Y cuáles son los tratamientos que son seguros? Pues fijaos que en realidad solo hemos dicho 4 tratamientos que yo no consideraría seguros. Láseres ablativos muy fuertes, láseres vasculares con mucha púrpura, láser Q-switch con mucho frosting y una luz pulsada muy agresiva. Lo demás, para mi gusto o en mi experiencia, sería totalmente o prácticamente seguro con unas buenas recomendaciones. Recomendaciones en general, y esto aplica a cualquier láser. Fotoprotección de amplio espectro desde las 2 semanas antes y mantenida después. Evitaremos en general tratar fototipos oscuros, ¿vale? En verano. Evitar tratar lesiones pigmentadas, no es el mejor momento para tratar con láseres las manchas, y si se hace, seleccionar muy bien a los pacientes, ¿vale? Y con una buena preparación previa. El ácido tranexámico, como os comentaba, es un aliado muy potente y muy importante para el tratamiento de láseres y otro tipo de dispositivos de energía en verano, y en general evitar ser muy agresivo, evitar los parámetros muy agresivos en esta época. Aquí os pongo una lista de algunos de los tratamientos que yo considero que son seguros en verano, ¿vale? Y vamos un poco a subclasificarlos en función de la indicación, ¿vale? Entonces, fijaros, si lo que queremos es tratar lesiones vasculares, pues por ejemplo una cuperosis, arañas vasculares en la cara, telangiectasias, podemos emplear o luz pulsada o láser vascular sin púrpura. También se puede emplear incluso el láser de neodimio, longitud de onda un poquito más larga, pero evitarlo en las piernas, ¿vale? Es decir, o luz pulsada o láser vascular de longitud de onda corta, pero sin llegar a producir púrpura, o láser de neodimio, pero sin tratar miembros inferiores. Mejor pulsos largos, en caso de que utilicemos luz pulsada, filtros largos de esa luz pulsada, emplear bajas fluencias y, muy importante, generar mucho enfriamiento, es decir, hacer un tratamiento con mucho enfriamiento, porque normalmente los pacientes en verano tienen más melanina, están más bronceados, y esto hace que haya más competencia entre la hemoglobina y la melanina para los tratamientos con los láseres. En caso de que queramos hacer un tratamiento ya más de remodelado o de rejuvenecimiento, pues aquí tenemos muchas opciones, ¿vale? Por ejemplo, el láser tipo Génesis, que es ese láser de neodimio, pero en microsegundos, es decir, no pulsos muy cortos de Q-switch ni largos de milisegundos para vascular o para depilación, sino microsegundos, normalmente 0,3, 0,5 milisegundos, y con esto vamos a tener un tratamiento de retensado, pero muy seguro para utilizar en verano, porque es un láser de neodimio que, como sabéis, tiene una longitud de onda muy larga y no va a tener mucho riesgo a nivel superficial. También se pueden emplear los láseres fraccionados no ablativos, un láser ablativo, pero si lo utilizamos muy superficial, tipo Culpil, que llamamos, que es muy superficial, casi solo en capa córnea, y los láseres Q-switch o de picosegundos con las lentes fraccionadas. También serían seguros para utilizar en verano. Siempre, y esto aplica a todas estas opciones, bajas densidades, menos fases de lo que haríamos en época de menos sol, evitar tiempos de permanencia muy largos y una fotoexposición muy estricta, tanto pretratamiento como post-tratamiento, para todos nuestros pacientes. Y, por supuesto, hay muchos otros dispositivos distintos de los láseres que podemos emplear en verano. Por ejemplo, microagujas con radiofrecuencia, que sabemos que cada vez se están empleando más, o los ultrasonidos focalizados o otros tipos de radiofrecuencia. La ventaja de este tipo de dispositivos, sobre todo por ejemplo los IFUs, es que
van a bypassear totalmente la epidermis, la unión dermoepidérmica, no van a afectar a la epidermis, sino que pasan directamente a emitir la energía a nivel dérmico y ahí no vamos a tener riesgo de enfadar a los melanocitos, ¿vale? Entonces, como no hay ese riesgo de activar o enfadar a los melanocitos, no vamos a tener ese riesgo de pigmentación posinflamatoria. Y en cuanto a las microagujas, pues fijaros, en cuanto a las microagujas con radiofrecuencia, depende. Es mejor no emplearlas, fijaos, curioso, a profundidades muy superficiales, es decir, es mejor profundizar bastante con las microagujas porque al final el daño en la unión dermoepidérmica ya está hecho. Y aquí la clave va a ser dónde coloquemos el calor. Si profundizamos más, vamos a colocar el calor de una forma más profunda y no vamos a tener tanto riesgo de generar una pigmentación postinflamatoria, ¿vale? Y es mejor que las agujas sean aisladas, ¿vale? Porque si las agujas no son aisladas, vamos a tener una emisión de la energía. Vuelvo a la de antes. En esta imagen de la izquierda, donde veis las agujas, veis que emiten solo en la puntita de las agujas, porque son aisladas. Las que son no aisladas van a emitir en toda la columna de la aguja y eso sí que puede generar un daño en la unión dermoepidérmica como si fuera un láser ablativo y nos puede dar problemas. Mejor emplearlas con poco tiempo de permanencia y preferible también emplear menos pases de lo que haríamos habitualmente. Si normalmente a lo mejor hacemos de 4 a 6 pases en algunos casos, puedes emplearlos con menos pases y con eso tendremos menos complicaciones, menos complicaciones que previamente. Y como conclusiones, vamos a pasar por aquí. A ver. A ver, que me dicen que no están pasando las diapositivas. Un momentito para ver la parte de conclusiones. Vale, pues como decía, como conclusiones, aquí os pongo algunas de las combinaciones de tratamiento que yo suelo preferir en esta época del año, ¿vale? Por ejemplo, si lo que tenemos es un acné activo, a mí me gusta utilizar en verano un láser vascular sin generar demasiada púrpura, por ejemplo, un láser de neodimio de pulso largo, pero con pulso no demasiado corto ni de mucha intensidad, o un láser de KTP con esas mismas características, pero con mucho enfriamiento. Láser fraccionado no ablativo, que son totalmente seguros en esta época del año si no nos pasamos de energías. Y también porque no se pueden utilizar los peelings. Si lo que queremos hacer tratamientos de rejuvenecimiento retensado, yo en época de verano tiendo a recomendar más otras alternativas frente a los láseres fraccionados, como podrían ser, por ejemplo, los ultrasonidos, las microagujas con radiofrecuencia, acordaros, agujas aisladas o láseres fraccionados no ablativos. Y en el caso, por ejemplo, de cicatrices de acné, pues aquí también nos pueden ayudar mucho las microagujas con radiofrecuencia. También cada vez más empleo láseres Q-switch fraccionados porque nos permiten hacer tratamientos sin tanto depósito de calor, es decir, sin generar tanto calor que nos pueda generar pigmentación posinflamatoria y otras alternativas como puede ser, por ejemplo, la carboxiterapia. Y lesiones pigmentadas tiendo a preferir no tratarlas en esta época del año. Preferible realizar tratamiento en otoño, pero en caso que el paciente nos lo pida, pues podemos hacer un tratamiento con láser toning, que sería el láser Q-switch de longitud de onda larga, por ejemplo 1064 y poquita energía, junto con láseres fraccionados no ablativos y en general es preferible hacer un mantenimiento con despigmentantes por la noche y con buen fotoprotector y ya en otoño realizar el tratamiento con mayor intensidad, ¿vale?
Así que esto sería todo de este webinar cortito. Disculpad los problemas con la presentación. De todas formas, aquí tenéis mi correo y si tenéis cualquier duda de lo que hemos visto, estaré encantado de solucionarla o de intentarlo. No sé si hay alguna pregunta que podamos ver. Chat. Vale, me decían por aquí que no se pasaban las diapositivas, pero creo que al final ya lo conseguimos pasar. Y como os he comentado, os pasaremos de todas formas la presentación para que la podáis tener, ¿vale? Y nada, cualquier duda, estamos en contacto y me podéis escribir sin ningún problema, ¿vale? Un saludo, que tengáis buen verano.